como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Leo, mi gallardo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal y darle un like y compartir este video. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces qué hay para ti, qué se presenta. Veamos. Quiero saber, quiero ver a quién le estoy leyendo. Recuerda que mis lecturas son extemporáneas. Mis lecturas son, digamos, directas, generales. Y le resuena a quien le tenga que resonar. A más nadie. Dependiendo de la lectura, de la carta que yo vea aquí, la primera carta, ya más o menos tengo una idea a quién le puedo estar leyendo. Cómo está su energía, dependiendo. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué hay? ¿Cómo está esa energía, mi querido Leo? ¿A quién me toca hoy? ¿Será alguien nuevo? Uy, ay, 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 ay. Estás haciendo un cambio completo, preciso, conciso, directo, o vas a hacer, o te están pidiendo, o te están recomendando, o te están advirtiendo, o te están lo que fuera, diciendo, vaticinando que tienes que hacer o que hay que hacer un gran cambio de ciclo en tu vida amorosa. Quizás a lo mejor para que ese desamor definitivamente al final del camino se convierta en amor. Ya sabemos por qué. Es que aquí hubo una ruptura en la que ya tú dijiste, sí, es cierto, ya estoy claro, ya estoy clara, ya sé qué fue lo que pasó, ya sé que no tengo más nada que esperar, o que esa persona de mí ya no tenga nada que esperar, porque depende, hay que ver quién rompió a quién. Pero mira, tu rueda de la fortuna, a pesar de todo, va a comenzar a funcionar. Porque es así, mira, cuando llegan estas dos cartas, para irte explicando un poquito, cuando están estas dos cartas juntas, así en esta posición, invertidas, me está diciendo que tú definitivamente necesitas hacer un cambio de ciclo. Porque hubo una ruptura, la que sea, pero hubo una ruptura. Pero esta carta ahora me está diciendo que sí, que ya tú estás como quien dice, listo, ya sabes, ya pasó todo, ya mañana será otro día, ya veremos qué va a pasar mañana, ya no es que me esté resignando a la pérdida, ni muchísimo menos, porque a la larga no son pérdidas. Cuando algo se va o alguien se va, no es pérdida siquiera, es a lo mejor ganancia. Entonces, cuando salen estas dos cartas, me está diciendo sencillamente que sí, que tú tienes que hacer tu cambio de ciclo y que más nada, y ahí está. Pero te llega también en esa misma etapa, en ese mismo nivel, te llega la rueda de la fortuna, como diciendo, mira, estoy bastante bien, aquí no ha pasado nada, yo me caí de esa torre, me vine abajo y me esplayé contra el piso, pero a mí no me pasó nada. Gracias a Dios, yo sigo adelante. Y hay mucho justicia, se ha hecho justicia de tu parte, pero mira esto, mira esta belleza, mira este firifiri o esta firifiri aquí. ¿Qué hace aquí? ¿Quién le llamó? Aquí está nuevamente la persona del pasado, la persona por la cual estamos hablando hace rato, de la ruptura y tal y qué sé yo. Aquí está apareciendo en una segunda mitad del ciclo. ¿Qué es lo que pasa? Y mira, tú tienes tus dudas, tú tienes tus intuiciones, qué sé yo. El juicio te está diciendo, sal de esa zona de confort y ve a ver qué es lo que es. Investiga bien cómo es todo. Fíjate a ver qué es lo que pasa, porque esta persona está regresando nuevamente a sí mismo. Sí que te digo, tú te desprendes. No es que estés así como diciendo, uy, pero qué bueno que llegó, le voy a abrir los brazos. Ay, qué felicidad tan grande. No te veo así. Quizás a lo mejor muy en el fondo, pero sí se te ve que tú definitivamente has querido cambiar tu ciclo y lo estás haciendo. ¿Y sabes por qué, no? Aquí está la prueba del delito, el porqué de todo, cuál fue la prueba o cuál es la prueba de todo lo que ha pasado.
aquí está la prueba del porqué de esta ruptura, de la que tuviste que hacer. Y que definitivamente, como diciendo, que se quede con quien se quiera quedar, no me importa. Y no hay comunicaciones, no abres comunicaciones. Quiere volver esta persona, pero tú también te pones como quien dice, mi querido Leo, aquí está tu carta. Estás como poniéndote a vanguardia o te estás poniendo un escudo. Y estás como quien dice, fuerza de voluntad. No quiero ver para atrás, pero para los lados. Esta persona hizo lo que hizo y no merece que yo le vuelva a dar una segunda oportunidad. Pareciera ser que no quieres. Y sí que te veo que estás como muy en tu coma inducido. No quieres de verdad ahorita saber nada de nada. Quizás a lo mejor hasta le has pedido que te deje pensarlo. Ahora te toca a ti pensar. Ahora es esa persona quien quiere saber cuándo. Y tú déjame pensar. Y sí que te digo que la persona viene con querer venir a conectarse. Esa persona de verdad viene con conexiones. Tú sigues tu vida como tiene que ser adelante y no quieres dar papaya. No quieres decisiones de amor. No estás yendo hacia decisiones de amor. Así venga 20,000 veces, no lo quieres hacer. Sientes que ya de verdad está bueno. Y sí que te digo, la carta de esa persona, de ese regreso, está en todo el medio de tu lectura. Eso quiere decir que esto es importante. Ahora, mira lo que pasa acá. Esta persona, honestamente, sí que te digo, deja todo para regresar a ti. ¿Sabías? Porque acuérdate lo que te dije. Esta persona estaba con alguien o está, pero deja todo para regresar a ti. Te propone comenzar todo desde cero. Ahora lo que digas es sin discutir. Palabra santa, lo que tengas tú que decir. Tienes la última palabra según esta persona. Ahora tú verás, mi querido y adorado y venerado, mi querido y adorado Leo. Vamos a ver qué cartas hay para ti ahorita que te puede estar diciendo Lenormand acá. Pero sí que te digo que esta persona está en toda la disposición de dejar todo para regresar a donde tú estás y comenzar desde cero. Quizás esta persona la fuiste porque pareciera ser que fuiste tú, pero lo hiciste porque esta persona estaba cometiendo por ahí una infracción y no te parecía correcto. Entonces, sácata, le soltaste, hiciste un cambio de ciclo, que contra cambio de ciclo grande que hiciste y sigues adelante, se te ve radiante y tal y qué sé yo, y esta persona lo está viendo. Entonces dijo, nada, no, yo me devuelvo y quiero pedirle perdón a mi Leo. Quiero volver a empezar de nuevo, todo desde cero. Ahí sí que te digo. Y esto fue una cruz. Esta relación para ti fue de verdad una carga de desilusión, tristeza, una relación infeliz. Tú estabas dando muchísimo. Hay una posible separación. No había amor o pensaba esa persona que no había amor. Total que te estaba haciendo la vida a cuadritos. Y ahora mira lo que pasa. Te hizo la vida a cuadritos y tú lógicamente lo que hiciste fue como decir, entonces, ¿sabes qué? Te me vas porque yo no voy a estar soportando tantos cuadritos. No quiero tantos cuadritos. Pero mira el mensajito bonito que te mandan. No te preocupes, después de la tormenta sale el arco iris. Uno no sabe las vueltas que da la vida. Uno no sabe las cosas que van a suceder en el futuro. Uno no sabe qué es lo que va a pasar en todo esto. Es algo que te voy a dejar a ti para que tú decidas, mi querido Leo, qué es lo que vas a hacer. Sí que te digo, oye bien, la carta central de esta lectura es la vuelta de esa persona. O sea que es algo importante, trascendental, en la que tú tienes mucho que pensar. ¿Qué vas a hacer con esa persona? ¿Le vas a dar la oportunidad o no le vas a dar la oportunidad? ¿Ah? Deja todo para regresar a ti. Te propone comenzar desde cero. ¿Estás aceptando eso? ¿Estás de acuerdo? Ahora hará lo que tú realmente le quieras proponer. Eres tú quien dice la última palabra. Eres tú quien lleva el timón de este barco. ¿Es que será así?
¿Será verdad? ¿Vendrá esta persona definitivamente? Claro que viene. Ahora, lo que hay que saber es si tú, ¿qué vas a hacer? Habrá unos que me dirán, yo no, Carmen, yo no, para atrás ni para coger impulso. Lo que ya se votó, se votó. ¿Entiendes? Así es. Y mira, muchísimo aquí, prosperidad material, prosperidad amorosa y espiritual. Mira, es lo que viene para ti. Así que ahí te dejo, mi querido y adorado Leo, con esa lectura. Me encantó cómo quedó esta lectura definitivamente. Muy bonitas cartas. Fuiste muy enérgico, muy directo, muy preciso, muy conciso o concisa en todo caso. Pero amanecerá y veremos. Déjame decirte, amanecerá y veremos porque esa persona está ahí como muy en el medio. Ese pasado está allí. Ese pasado no va a pasar desapercibido. Para nada. Ahí sí que te lo digo. Ahí nos estamos viendo, mi querido y adorado Leo. Bye bye.